Pensé que tenía un esposo perfecto hasta escuchar los gemidos ahogados que venían del baño. Detrás de la puerta cerrada con llave, él convertía a nuestro bebé en víctima de su ira silenciosa. Cuando vi las marcas moradas, me di cuenta de que el monstruo usaba la hora del baño para esconder sus crímenes. Hola, mis queridos. Qué bueno poder conversar con ustedes hoy. Soy Olinda Morales. Tengo 73 años bien vividos y hoy vivo aquí en mi casita sencilla en Guadalajara, Jalisco. La vida me enseñó muchas cosas, algunas buenas, otras que hubiera preferido no aprender, pero todas me hicieron ser quien soy hoy. Todos los días por la mañanita me levanto y preparo mi café de olla. ¿Saben? Es un ritual que mantengo desde hace más de 50 años. Caliento el agua con canela y piloncillo. No puede quedar muy dulce ni muy amargo. Después preparo mi taza con cariño, como me enseñó mi abuela Refugio. Me siento en mi portal de frente al jardín que planté con mis propias manos y me quedo observando los pajaritos que vienen a visitar las flores. Es un momento de paz que conquisté después de mucha tormenta en la vida. Empecé esta rutina cuando mis nietos eran pequeños. Fue una manera de crear momentos especiales cuando venían a visitarme. Mi nieto mayor, Tadeo, que hoy tiene 17 años, adoraba levantarse temprano conmigo para ver el amanecer mientras yo preparaba el café. Y Laura, mi nietecita de 15 años, siempre quiso aprender cómo lo hacía, aunque era tan pequeña en esa época. Ellos fueron como una luz que iluminó mi camino cuando ya pensaba que viviría para siempre en las sombras. Antes de ellos, rara vez salía de casa y casi no conversaba con nadie. Pero esos niños trajeron algo que había perdido hace mucho tiempo: esperanza. Fue por ellos que empecé a cuidarme nuevamente, a plantar mis flores y a hacer mi café diario como una celebración de la vida que continuaba a pesar de todo. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué rinconcito me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿Por la mañanita con el café, después de la comida o ya de noche antes de dormir? Siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy voy a compartir con ustedes una historia muy dolorosa, pero que necesita ser contada. Porque hay veces que el mal se esconde detrás de sonrisas y palabras dulces. Hay veces que aquel que parece ser el príncipe encantado esconde un monstruo detrás de la máscara. Y yo tardé mucho en ver esto. Casi me costó lo que tenía de más precioso. Voy a contar cómo descubrí que mi esposo, que todos creían perfecto, escondía un secreto terrible detrás de la puerta del baño. Es una historia sobre cómo a veces necesitamos valor para ver la verdad que está justo frente a nuestros ojos, sobre cómo el amor puede cegarnos, pero también puede darnos la fuerza que necesitamos cuando llega la hora de proteger a quien amamos. Acomódense, mis queridos, porque esta es una historia que necesita ser escuchada. Nací en Tlaquepaque, una ciudad aquí cerca de Guadalajara. Era 1952. México vivía un tiempo bien diferente, pero allá en casa las cosas siempre fueron difíciles, independientemente de lo que pasaba en el resto del país. Mi papá, Teobaldo Morales, trabajaba como zapatero. Tenía manos fuertes y callosas, pero un corazón suave como terciopelo. Ya mi mamá, Refugio, era costurera y bordadora de las buenas. Ella hacía cada vestido que era de quitar el aliento, principalmente para las muchachas que se iban a casar. Éramos 4 hermanos: yo, la más chica, Serafín, el mayor, Ademar, el de en medio, y Claudio, que venía justo antes de mí. Nuestra casa era pequeña, de adobe, con un techo que siempre goteaba cuando llovía fuerte. Tenía un pasillo que cortaba la casa a la mitad, 3 cuartos pequeños, una sala que también servía de taller para mi papá y una cocina con una estufa de leña que calentaba toda la casa en los inviernos fríos de Jalisco. El baño quedaba en el patio, una casita de madera a la que le teníamos miedo de ir de noche. En el terreno, mi mamá mantenía un huerto y algunas gallinas, lo que ayudaba a poner comida en la mesa cuando el dinero escaseaba. La vida era sencilla,
pero tenía sus alegrías. Todos los domingos íbamos a misa en la iglesia de San Sebastián y después mi papá nos llevaba a tomar nieve en la plaza cuando sobraba un dinerito. Yo adoraba los domingos por eso, y también porque era el único día que podíamos jugar sin muchas obligaciones. Durante la semana era levantarse con el canto del gallo, tomar un café con leche y pan casero con mermelada de higo que mi mamá hacía, y después ayudar en las tareas antes de ir a la escuela. Yo barría el patio, les daba maíz a las gallinas y ayudaba a tender la ropa. Después de clases, ayudaba a mi mamá con los bordados más sencillos. Fue ella quien me enseñó a coser y a hacer tejido, habilidades que hoy me dan tanto consuelo. En la escuela, yo era aplicada, me gustaba leer y escribir y siempre traía los libros que la maestra Hortensia prestaba para terminar de leer en casa. Mi papá decía que yo tenía cabeza buena para los estudios, pero en esa época, para una niña de familia humilde, estudiar más allá de la primaria era casi imposible. Aún así, yo soñaba con ser maestra algún día. Entre mis hermanos, Claudio siempre fue el más determinado. Desde pequeño, tenía un carácter serio. Siempre decía que iba a ser policía cuando creciera. Él y Serafín eran muy unidos, vivían haciendo planes. Ademar era el más callado, parecía siempre estar pensando en algo importante. Y yo, como la más chiquita, era medio consentida por todos, especialmente por mi papá. Los juegos de mi infancia eran sencillos: avión, saltar la cuerda, jugar a las escondidas con los niños del barrio. Mi mejor amiga era Silda, hija de doña Geralda, que vivía 3 casas después de la nuestra. Jugábamos con muñecas hechas de mazorcas de maíz y hacíamos comiditas con lodo en su patio. Pero no todo eran flores en mi infancia. La pobreza era una compañera constante y las dificultades también. Recuerdo una vez que estuvimos casi una semana comiendo solo atole de masa, porque mi papá se enfermó y no pudo trabajar. Y estaba el tío Juvenal, hermano de mi mamá, que venía a visitarnos de vez en cuando. Él tomaba demasiado y cuando tomaba se le ponía una mirada que me daba miedo. Mi papá no le gustaba cuando él aparecía, pero mi mamá decía que era su obligación ayudar al hermano. Fue en una de esas visitas del tío Juvenal que tuve mi primer encuentro con el miedo de verdad. Tenía unos 8 años. Estaba sola en casa, ayudando a mi mamá a preparar la comida cuando él llegó. Mi mamá tuvo que salir a comprar algo que faltaba, y me pidió que siguiera moviendo los frijoles en la estufa. Apenas ella salió, el tío Juvenal vino a la cocina. Me miraba de un modo extraño, me llamaba muñequita y quería que me sentara en sus piernas. Algo dentro de mí decía que aquello no estaba bien. Gracias a Dios, en ese momento, Claudio llegó de la escuela. Cuando él entró, el tío cambió completamente, regresó a la sala y fingió que estaba dormido. Por la noche, le conté a Claudio lo que había pasado. Él tenía solo 12 años, pero me miró con una seriedad de persona grande y dijo: «No te preocupes, Linda, yo te voy a proteger, nadie te va a hacer daño». ¿Y no es que cumplió? Al día siguiente, no sé qué pasó, pero el tío Juvenal se fue bien temprano y nunca más apareció en casa cuando yo estaba sola. Fue ahí que nació entre Claudio y yo una conexión especial. Él se convirtió en mi protector, mi héroe. Siempre que tenía un problema, era a él a quien corría. Cuando las niñas de la escuela se burlaban de mí por mi ropa remendada, era él quien me consolaba y decía que algún día todo sería diferente. Y cuando tenía miedo de algo, bastaba pensar: Claudio no dejaría que esto pasara. A medida que crecíamos, Claudio mantuvo aquella promesa de protegerme. Estudió mucho, logró entrar a la Policía Federal y fue subiendo de rango con el tiempo, siempre serio, siempre recto, siempre justo. Se convirtió en un hombre que imponía respeto solo con entrar a un lugar, y yo me sentía segura sabiendo que tenía un hermano así. Serafín siguió el camino de la carpintería, aprendió el oficio con un vecino y montó un pequeño taller. Ademar fue a trabajar en una fábrica en la Ciudad de México y se mudó para allá. Yo seguí ayudando a mi mamá con las costuras y bordados, siempre soñando con una vida diferente, pero sin saber cómo alcanzarla. Cuando cumplí 12 años,
Mi mamá empezó a enseñarme todos los secretos de una buena ama de casa. Cómo hacer un arroz que no se bata, cómo quitar manchas difíciles de la ropa, cómo remendar calcetines. La mujer tiene que saber cuidar de la casa y de la familia, decía. Es nuestra misión en esta vida. Yo aprendía todo bien, pero en el fondo de mi corazón quería algo más. Quería estudiar, quería conocer el mundo más allá de Tlaquepaque, quería ser libre como los pajaritos que veía volando por encima del techo de nuestra casa. Poco sabía que la vida aún me reservaba muchas sorpresas, algunas dulces, otras amargas como la hiel, y que aquella promesa de protección de mi hermano Claudio sería tan importante muchos años después, en un momento en que más la necesitaría. A los 18 años, en 1970, finalmente conseguí un empleo en una tienda de telas en el centro de Tlaquepaque. Fue mi primer paso para tener un poquito de independencia. No ganaba mucho, pero era suficiente para ayudar en casa y guardar unos pesitos para mí. Mi mamá no le gustaba mucho que trabajara fuera. Pensaba que la hija soltera debía quedarse en casa, pero mi papá me apoyó. «Deja que la niña respire un poco», él dijo. Y así fue. En la tienda atendía clientes, organizaba las telas y, a veces, hasta daba consejos sobre qué tela era mejor para cada tipo de ropa. El conocimiento que aprendí con mi mamá me ayudaba mucho. La dueña de la tienda, doña Etelvina, era una señora viuda que me trataba casi como una hija. Fue ella quien me animó a tomar un curso de corte y confección para perfeccionar lo que ya sabía. Fue trabajando ahí que conocí a César. Entró a la tienda un final de tarde, queriendo comprar tela para hacer una cortina. Dijo que acababa de mudarse a un departamento pequeño y quería dejar el lugar más acogedor. En ese momento me pareció tan diferente. Un hombre preocupado por cortinas. La mayoría de los muchachos que yo conocía ni sabían el color de las cortinas de su propia casa. César era diferente en todo. Hablaba bajito, tenía modales educados y una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Se vestía siempre muy bien, aunque siendo un simple empleado del banco de la ciudad. Regresó a la tienda otras veces, siempre con alguna excusa para comprar algo. Hasta que un día me invitó a tomar un café después del trabajo. Recuerdo como si fuera ayer nuestro primer encuentro. Estaba tan nerviosa que derramé café en mi blusa nueva. En vez de reírse de mí, como otros muchachos lo hubieran hecho, César sacó el pañuelo del bolsillo y me ayudó a limpiar con todo cuidado para no dejarme avergonzada. Fue ahí que me enamoré por completo. Empezamos a noviar siempre con mucho respeto. César hacía cuestión de venir a casa, conversaba con mi papá sobre política y fútbol, traía regalitos sencillos para mi mamá. A todos les caía bien, menos a Claudio. Mi hermano, que ya era agente de la Policía Federal en esa época, miraba a César con desconfianza. «Hay algo en él que no me huele bien, Linda», me dijo una vez. «Nadie es tan perfecto así». Pero yo estaba enamorada y pensaba que Claudio estaba siendo solo un hermano celoso y sobreprotector. «Tú siempre vas a pensar que nadie es suficientemente bueno para mí», le respondí entre juguetona y molesta. El noviazgo duró 2 años. César me trataba como una princesa. Nunca alzaba la voz, nunca tenía un gesto brusco, nunca me presionaba para nada. Cuando pidió mi mano en matrimonio, mi papá no dudó en dar la bendición. La única condición que puso fue que viviéramos cerca para que pudiera seguir ayudando a mi mamá, que ya empezaba a sufrir con problemas de salud. Nuestra boda fue sencilla, pero bonita. Me casé con un vestido que yo misma cosí bajo la supervisión de mi mamá. La fiesta fue en el patio de la casa de mis papás, con barbacoa hecha por mi papá y Serafín. Claudio asistió, claro, pero mantuvo una expresión seria todo el tiempo. Cuando fue a abrazarme, susurró en mi oído: «Cualquier cosa, sabes dónde encontrarme». En ese momento, me pareció una exageración. César era el hombre más gentil que había conocido. Todos comentaban lo afortunada que era. «Él nunca te va a hacer sufrir», decía mi mamá. «Un hombre así es 1 en 1000», comentaban las vecinas. En los primeros meses de matrimonio,
Fuimos a vivir en una casita rentada no muy lejos de la casa de mis papás, como mi papá había pedido. César seguía trabajando en el banco y yo en la tienda de telas. Él no quería que trabajara. Decía que podía sostenernos solo, pero yo insistí. Me gustaba mi independencia, por más pequeña que fuera. Nuestra vida era tranquila. César nunca llegaba tarde. No tomaba más allá de una cervecita el fin de semana. No jugaba. No me daba ningún motivo para quejarme. Cuando salíamos juntos, siempre hacía cuestión de presentarme a los colegas con orgullo. «Esta es mi esposa, Linda», decía con una sonrisa. Lo único que me molestaba, aunque fuera levemente, era cómo cambiaba cuando mi hermano Claudio estaba presente. César se ponía tenso, hablaba aún más bajo que lo normal y parecía medir cada palabra. Yo lo atribuía al hecho de que Claudio ya era temido por mucha gente en la ciudad. Como parte de la Policía Federal, tenía fama de duro, de no pasarle la mano a nadie. Hasta me daba risa cómo César se ponía nervioso, interpretando eso como buena impresión que quería causar. A los 24 años, después de casi 4 años de matrimonio, quedé embarazada. Era 1976, una alegría inmensa. César parecía el hombre más feliz del mundo. Compró una cuna antes de que supiéramos el sexo del bebé. Empezó a juntar dinero para comprarnos una casa propia y no me dejaba cargar ninguna bolsa del mercado. «Ahora tienes que cuidarte el doble», decía. El embarazo transcurrió bien. Dejé el empleo en la tienda en el 7º mes, cuando la panza ya estaba bien grande, y me preparé para ser mamá. Mi mamá y mis vecinas me llenaban de consejos y yo absorbía todo, ansiosa y feliz. Nuestro hijo nació en una madrugada fría de julio de 1976. Un niño fuerte con los ojos del papá y, según mi mamá, la nariz de la familia Morales. Decidimos llamarlo Bernardo en homenaje al abuelo de César, de quien siempre hablaba con cariño. Fue después del nacimiento de Bernardo que las cosas empezaron a cambiar, aunque de forma tan sutil que tardé en darme cuenta. César insistió en que, como yo estaba cansada con los cuidados del bebé durante el día, él se haría cargo del baño nocturno. «Es mi contribución», decía. «Tú ya haces tanto durante el día, déjame que yo me encargo de este momento». Al principio me pareció tan lindo. Un papá tan presente, tan dispuesto a ayudar, era raro en esa época. Todas mis amigas envidiaban al esposo que yo tenía. «César es un santo», decían. Pero después de algunas semanas empecé a notar algo extraño. Los baños duraban mucho tiempo. Al inicio pensé que era porque César era cuidadoso, quería hacer todo bien, pero 1 hora, 2 horas, a veces hasta más. Era mucho tiempo para un simple baño de bebé. Cuando preguntaba por qué demoraba tanto, siempre tenía una explicación. Bernardo estaba inquieto, tuve que calmarlo, o aproveché para hacerle un masaje. Es bueno para el desarrollo. Yo aceptaba, claro. César era tan buen papá, tan atento. Solo que poco a poco noté otros cambios. Bernardo, que era un bebé tranquilo y sonriente, empezó a ponerse más irritable. Lloraba mucho, especialmente cuando el papá se acercaba para el baño. En ese momento pensé que eran cólicos o alguna fase del desarrollo. Todas las mamás me decían que era normal. Los bebés pasan por etapas. Una noche, mientras César bañaba a Bernardo, me acerqué a la puerta del baño. Estaba cerrada, como siempre. Pegué el oído y escuché algo que me heló la sangre. No eran las canciones de cuna que César decía cantarle al bebé. Eran gemidos bajos que parecían venir de César y un llanto ahogado de Bernardo, como si tuviera dolor. Toqué la puerta inmediatamente. «¿Está todo bien ahí adentro?», pregunté con el corazón disparado. La respuesta vino demasiado rápido. «Todo perfecto. A Bernardo le cayó agua en el ojo, pero ya pasó». Cuando salieron del baño, César traía a Bernardo envuelto en una toalla. El bebé estaba callado, con los ojitos rojos. «¿Ves? Ya está bien», dijo César, pasándome al bebé. «Voy a preparar el biberón mientras tú lo vistes». Esa noche, cuando le puse el pijama a Bernardo, noté algo que no había visto antes. Pequeñas marcas rojizas en la espalda y en los bracitos.
Parecían marcas de dedos, como si alguien lo hubiera apretado con fuerza. Cuando César regresó con el biberón, le pregunté sobre las marcas. Sin dudar, respondió: «Ah, eso. Se golpeó en la tina. Ya sabes cómo son los bebés de torpes». Quise creer. Juro que quise. César era un buen esposo, un papá atento. Todo el mundo decía eso. Yo misma decía eso. Nunca me había dado ningún motivo para dudar. Nunca me había tratado mal. Nunca había alzado la voz conmigo. Pero algo no encajaba. Las marcas parecían dedos, no golpes en la tina. El llanto de Bernardo durante el baño era diferente. Parecía de dolor, no de berrinche. Y principalmente, ¿por qué César hacía tanto empeño en cerrar la puerta con llave? Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando a mi bebé en la cuna al lado de la cama, observando su carita tranquila mientras dormía, y una angustia empezó a crecer dentro de mí. ¿Y si César no fuera quien yo pensaba que era? ¿Y si detrás de esa máscara de esposo perfecto hubiera algo sombrío? Al día siguiente, cuando César se fue a trabajar, tomé a Bernardo y fui a visitar a mi hermano Claudio. Él ya era comandante de la Policía Federal en esa época y vivía solo en un departamento pequeño en el centro de la ciudad. «Necesito contarte algo», le dije apenas entré. «Pero creo que vas a pensar que estoy loca». Sentada en la sala del departamento de Claudio con Bernardo en el regazo, conté todo lo que venía pasando. Las largas horas de baño, los llantos extraños, las marcas que había encontrado. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por mi rostro y mi voz temblaba. Era como si, al decir aquellas palabras en voz alta, finalmente admitiera para mí misma la posibilidad terrible que venía tratando de negar. Claudio me escuchó en silencio, el rostro poniéndose cada vez más serio. Cuando terminé, pidió ver las marcas en Bernardo. Con cuidado, le quité la ropita al bebé y le mostré las pequeñas manchas moradas, que todavía eran visibles en la espalda y en los brazos. «Olinda», dijo después de un largo silencio. Yo nunca confié en César. Siempre pensé que había algo mal con él, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto. «Tal vez estamos equivocados», dije, todavía tratando de encontrar una explicación que no destruyera mi mundo. «Tal vez sea solo...» «No te engañes», Claudio me interrumpió con una firmeza que solo aumentó mi miedo. «Esas no son marcas de accidentes, son marcas de maltrato. Créeme, ya vi casos así antes. Quería que no volviera a casa, que me quedara con nuestros papás hasta que él resolviera la situación. Pero yo estaba confundida, con miedo. Parte de mí todavía quería creer en César, el hombre que había sido tan perfecto durante todos esos años, y también temía lo que Claudio pudiera hacer. Mi hermano tenía un sentido de justicia inflexible y una ira que, una vez despertada, era difícil de controlar. «Dame tiempo», pedí. «Necesito estar segura antes de hacer cualquier acusación». Claudio no le gustó, pero aceptó con una condición. «Si percibes cualquier cosa, me avisas inmediatamente y no dejes a César solo con Bernardo». Volví a casa con una sensación de peso en el pecho. ¿Cómo evitar que César bañara al bebé sin levantar sospechas? ¿Cómo observar sin ser notada? Y principalmente, ¿cómo lidiar con la posibilidad de que el hombre que amaba pudiera estar lastimando a nuestro hijo? Esa noche, cuando César llegó del trabajo, parecía el mismo de siempre. Me besó en la frente, preguntó cómo había sido mi día, jugó un poco con Bernardo. Era difícil mirar a ese hombre gentil e imaginar que pudiera hacerle mal a un niño indefenso. Nuestro hijo. «Voy a bañar a Bernardo», dijo como todas las noches. «Hoy me gustaría bañarlo yo», respondí tratando de mantener la voz casual. Extraño ese momento con él. Vi algo pasar por el rostro de César, como una sombra fugaz. No era decepción o contrariedad, era otra cosa, algo que nunca había visto antes. «Pero yo siempre lo baño por la noche», insistió, la voz todavía suave, pero con una firmeza nueva. «Es nuestro momento padre e hijo. Lo sé, pero hoy quiero participar». «¿Podemos bañarlo juntos?», sugerí, sintiendo mi corazón latir fuerte contra el pecho.
César dudó por un momento y entonces aceptó con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Claro, vamos juntos entonces. El baño esa noche fue rápido y sin incidentes. César era gentil con Bernardo, le cantaba, hacía todo con un cuidado que parecía genuino. El bebé, sin embargo, todavía lloraba cuando el papá lo tocaba, algo que César atribuía a una fase. Durante las semanas siguientes, insistía en participar del baño todas las noches. A César no le gustaba, era visible, pero no se oponía abiertamente. Solo decía cosas como, «Deberías descansar», o «Pensé que estabas disfrutando tu tiempo libre por la noche». Las marcas en el cuerpo de Bernardo fueron desapareciendo y casi me convencí de que había imaginado todo. Casi, porque había momentos, breves instantes, en que pillaba a César mirando a Bernardo de un modo diferente. No era la mirada de amor que un padre tiene para un hijo. Era algo frío, distante, como si estuviera mirando un objeto, no una persona. Y había otras pequeñas cosas. El modo como César se irritaba cuando el bebé lloraba durante la noche, aunque nunca demostrara esa irritación abiertamente. La manera como sostenía a Bernardo a veces, con una firmeza innecesaria. El modo como su voz cambiaba, volviéndose más dura cuando estaba a solas conmigo y el bebé, sin la presencia de otras personas. Un día, cuando César estaba en el trabajo, recibí la visita de mi vecina, doña Ivonete. Era una señora mayor que vivía sola en la casa de al lado y siempre fue muy gentil conmigo, ayudándome con consejos sobre el bebé. «Olinda, querida», dijo después de un poco de conversación trivial. «Disculpa la intromisión, pero ¿está todo bien con ustedes?» Sentí mi rostro calentarse. «Sí, ¿por qué la pregunta?» Ella dudó, retorciendo el trapo de cocina que traía en las manos. «Es que a veces, cuando tu esposo bañaba al bebé, yo escuchaba llantos muy fuertes, llantos de dolor, ¿sabes? Y una vez por la ventana de mi baño, vi cuando salió con el pequeño en brazos y el niño parecía apagado, como si estuviera exhausto de tanto llorar. Sentí la sangre helarse en mis venas. ¿Cuándo fue eso?» «Hace algunas semanas, antes de que empezaras a bañarlo junto con él». La confirmación de que otra persona también había notado algo mal fue como una bofetada en el rostro. No era mi imaginación. No era paranoia de mamá primeriza. Era real. Esa noche, cuando César llegó, yo estaba diferente. Ya no podía mirarlo de la misma forma. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, todo parecía falso ahora, una máscara perfecta escondiendo algo sombrío por debajo. Cuando llegó la hora del baño, dije que tenía dolor de cabeza y que él podía ir solo. Quería ver qué haría, si insistiría para que yo participara ahora que se había acostumbrado a mi presencia. Pero para mi sorpresa, César pareció casi aliviado. «Está bien, tú descansas», dijo, tomando a Bernardo. «Yo me encargo de todo». Apenas la puerta del baño se cerró, corrí a nuestro cuarto. Semanas antes había comprado una pequeña radio de pilas para escuchar música mientras amamantaba durante la madrugada. El aparato tenía un recurso que mi hermano Serafín me había mostrado. Si ajustabas en la frecuencia correcta, entre dos estaciones, podías captar sonidos de la casa como un intercomunicador improvisado. Encendí la radio, ajusté en la frecuencia que pensaba que funcionaría mejor y puse el oído cerca del aparato. Al inicio, solo había estática. Después el sonido del agua corriendo y entonces la voz de César. Pero no era la voz suave y gentil que conocía. Era una voz baja, rabiosa, cargada de una emoción que nunca había escuchado en él antes. «¿Por qué no puedes quedarte callado? ¿Por qué tienes que ser tan difícil, tan irritante?» Cada palabra era como una puñalada. Escuché el llanto de Bernardo, un llanto de dolor que me partió el corazón. Y entonces, el sonido inconfundible de una nalgada y otra, y las palabras se volvieron aún más crueles. «Llorón, igualito a tu mamá, débil, patético». Sentí mis piernas flaquear. Tuve que sentarme en la cama para no caer. Las lágrimas corrían por mi rostro, y tuve que ponerme la mano en la boca para no gritar. Ese no era el César que conocía. Ese no era el hombre gentil con quien me había casado.
Era un monstruo. El baño continuó por algunos minutos más, con César alternando entre momentos de rabia contenida y una falsa dulzura que ahora sonaba aún más perturbadora. Cuando escuché el agua siendo drenada, apagué la radio rápidamente y la escondí bajo la almohada. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y traté de recomponerme. No podía confrontarlo ahora. No cuando estaba con Bernardo, no cuando no tenía un plan. Necesitaba pensar, necesitaba protegerme y principalmente, proteger a mi hijo. César entró al cuarto con Bernardo en brazos, envuelto en una toalla. El bebé estaba callado, con los ojos rojos, exactamente como la vecina había descrito, exhausto de tanto llorar. «Ya casi está dormido», dijo César con aquella voz suave que ahora sonaba como una mentira terrible. «Voy a ponerlo en la cuna». Observé mientras le ponía el pijama a Bernardo y lo acostaba para dormir. Sus gestos eran cuidadosos, medidos. Nadie que lo viera en ese momento podría imaginar la crueldad que acababa de escuchar. Cuando César salió del cuarto para guardar las cosas del baño, me acerqué a la cuna. Con cuidado, examiné el cuerpecito de mi hijo. Había nuevas marcas, pequeñas, casi imperceptibles si no estuvieras buscándolas. Marcas de dedos en los bracitos, una mancha roja en la espalda. En ese momento, algo dentro de mí murió. Cualquier duda, cualquier esperanza de que estuviera equivocada, cualquier amor que todavía sintiera por César, todo fue sustituido por una certeza fría y una determinación feroz. Mi hijo estaba siendo maltratado por su propio padre y no permitiría que eso continuara. Pero no podía simplemente tomar a Bernardo y huir. César me encontraría. ¿Y qué pasaría entonces? No podía confrontarlo directamente, no sin estar segura de que estaríamos protegidos, y no podía pedir ayuda a mis papás. Mi mamá estaba enferma y mi papá, a pesar de fuerte para su edad, no sería rival para César, que era más joven y, como ahora sabía, capaz de violencia. Había solo una persona en quien podía confiar plenamente. Una persona que había prometido protegerme, mi hermano Claudio. Esa noche, fingí dormir al lado de César, sintiendo mi cuerpo ponerse rígido cada vez que se volteaba en la cama. La mañana siguiente no podía llegar suficientemente rápido. Apenas amaneció, dije que iría a visitar a mi mamá. César no cuestionó. Yo hacía eso regularmente. En vez de ir a la casa de mis papás, sin embargo, fui directo al departamento de Claudio. No estaba, ya había salido al trabajo. Dejé una nota simple. Tenías razón, necesito tu ayuda. Estaré en casa de mamá. Pasé el día en la casa de mis papás, tratando de actuar normalmente. Mi mamá notó que estaba diferente, más callada, más tensa, pero lo atribuyó al cansancio de cuidar un bebé pequeño. «Es así en los primeros meses, hija», dijo. «Va a pasar». Si ella supiera lo que realmente estaba pasando, pero no podía contar. No, todavía no, hasta tener un plan concreto. Claudio apareció al final de la tarde. Por la expresión cuando llegó, supe que había recibido mi nota. Pidió conversar conmigo a solas y fuimos al antiguo cuarto de los muchachos, que ahora servía como despensa. «¿Qué pasó?», preguntó apenas cerramos la puerta. Conté todo. La radio, las palabras crueles, las nuevas marcas. Mientras hablaba, veía el rostro de mi hermano transformarse. La rabia era palpable, como una tormenta a punto de explotar. «Voy a acabar con él», dijo Claudio entre dientes. «No», respondí, agarrando su brazo. «Te necesito como hermano, no en la cárcel por agresión. Necesito ayuda para salir de esta situación con seguridad». Claudio respiró hondo, tratando de controlarse. «Tienes razón. Necesitamos ser inteligentes. ¿Tienes alguna prueba?» «Solo lo que escuché y las marcas en Bernardo». «Pero las marcas son pequeñas. Podrían ser de cualquier cosa». «No es suficiente», dijo pensativo. «César tiene una imagen perfecta en la comunidad. Nadie creería sin pruebas concretas». Fue ahí que tuve la idea. Una idea arriesgada que haría mi estómago revolverse solo de pensar, pero que podría ser nuestra única oportunidad. ¿Y si consigo pruebas? ¿Pruebas que nadie podría negar?
¿Qué tipo de pruebas estás pensando?, preguntó Claudio, los ojos fijos en los míos. Necesito ver con mis propios ojos lo que pasa en ese baño, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Y necesito que otras personas también lo vean. Expliqué mi plan. Serafín, nuestro hermano mayor, que trabajaba con carpintería, había adquirido recientemente una novedad. Una pequeña cámara que usaba para grabar sus trabajos y mostrarlos a los clientes. Era un equipo caro que había comprado con mucho sacrificio, pero que estaba ayudando a que su negocio creciera. Si consigo esa cámara con Serafín, puedo esconderla en el baño antes de la hora del baño. Así, tendremos prueba concreta de lo que César hace. Claudio se quedó en silencio por un momento, considerando la idea. Es arriesgado. ¿Y si César descubre la cámara? No necesitó completar la frase. Ambos sabíamos lo que pasaría si César descubría que estaba siendo filmado. Su rabia, que hasta entonces solo había sido dirigida a Bernardo, podría volverse contra mí. Es un riesgo que necesito correr, dije con una determinación que no sabía que poseía. No puedo seguir viviendo así, fingiendo que no sé lo que le está pasando a mi hijo. Acordamos que volvería a casa como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Claudio hablaría con Serafín y conseguiría la cámara. Entonces él mismo la instalaría en un momento en que César estuviera en el trabajo. Solo una noche más, dijo, apretando mi mano. Aguanta solo una noche más. Volví a casa antes de que César llegara del trabajo. Arreglé la cena, cuidé a Bernardo y traté de actuar normalmente cuando él llegó. Fue la noche más difícil de mi vida. Cada vez que César tocaba al bebé, sentía ganas de gritar, de arrancar a mi hijo de sus brazos, pero tenía que mantener la calma, tenía que fingir que nada había cambiado. A la hora del baño, dije que estaba muy cansada, que había sido un día pesado con Bernardo. César no insistió para que participara, por el contrario, pareció casi aliviado. «Tú descansas», dijo tomando al bebé. «Yo me encargo de él». Cuando la puerta del baño se cerró, encendí la radio nuevamente. Los mismos sonidos, las mismas palabras crueles, el mismo llanto de dolor de mi hijo. Cada segundo era una tortura. Tuve que controlarme para no invadir el baño y arrancar a mi hijo de los brazos de ese hombre. Después de que César acostó a Bernardo para dormir y se juntó conmigo en la sala, encendí la televisión y fingí ver el programa. Él se sentó a mi lado, pasó el brazo alrededor de mis hombros y comentó sobre el día en el banco, como si fuera una noche cualquiera, como si no acabara de maltratar a nuestro hijo. Esa noche, inventé una excusa para dormir en el cuarto de Bernardo. Dije que estaba más inquieto, que pensaba que podría estar enfermándose y que quería vigilarlo. César no cuestionó. «Eres una excelente mamá», dijo, besando mi frente. Aquellas palabras que deberían haber sido un elogio sonaron como una acusación. Si realmente fuera una buena mamá, habría percibido antes lo que estaba pasando. Pasé la noche en una silla al lado de la cuna, observando a mi hijo dormir. Su carita todavía mostraba señales del llanto intenso, pero ahora estaba tranquilo. Le prometí en silencio que nada malo le pasaría nuevamente, que lo protegería con mi propia vida si fuera necesario. A la mañana siguiente, César salió al trabajo, como siempre. Apenas se fue, Claudio apareció con Serafín. Mi hermano mayor no sabía exactamente por qué estábamos necesitando la cámara, pero Claudio le había dicho que era una emergencia familiar y eso fue suficiente. «Solo ten cuidado con ella, es mi sustento», dijo Serafín, entregando el equipo. «Y si necesitan cualquier otra cosa, solo hablen». Claudio y yo fuimos al baño. Examinó el ambiente, buscando el mejor lugar para esconder la cámara. Finalmente decidió un pequeño armario en la esquina, donde quedaban las toallas. Hizo un pequeño agujero en la puerta, casi imperceptible, y posicionó la cámara de modo que captara toda el área de la tina. «Vamos a probar», dijo, encendiendo el equipo. Cerramos la puerta del armario y salimos del baño. Claudio fue al cuarto donde estaba el monitor de la cámara y confirmó que todo estaba funcionando perfectamente.
Ahora necesitamos un plan para cuando tengamos la grabación, dijo. No podemos simplemente confrontar a César con esto. Puede destruir la prueba, puede ponerse violento. Acordamos que apenas tuviéramos la grabación, tomaría a Bernardo e iría directo a la delegación donde Claudio trabajaba. Ahí él estaría esperando con otros policías de confianza. César sería llamado a comparecer bajo algún pretexto y sería confrontado con las evidencias. Claudio dejó claro que no podría estar en casa esa noche. Si veo con mis propios ojos lo que él hace, no voy a poder controlarme, admitió. Y necesitamos hacer esto de la manera correcta, por la ley. Estuve de acuerdo. Mi hermano se fue prometiendo estar en la delegación por la noche, esperándome. Serafín también se despidió, todavía sin entender completamente lo que estaba pasando, pero confiando en nosotros. Me quedé sola con Bernardo, la cámara escondida y la más larga espera de mi vida. Cada minuto parecía una hora. Traté de ocuparme con las tareas domésticas, traté de jugar con Bernardo, traté de hacer cualquier cosa para no estar mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando César finalmente llegó del trabajo, mi corazón latía tan fuerte que tuve miedo de que pudiera escucharlo. Lo saludé, como siempre. Serví la cena, conversamos sobre asuntos triviales. Yo fingiendo ser la misma esposa de siempre, él fingiendo ser el mismo esposo gentil de siempre. 2 actores en una obra macabra. La hora del baño llegó y dije que tenía dolor de cabeza. César tomó a Bernardo y fue al baño. Apenas escuché la puerta cerrarse, corrí al cuarto donde estaba el monitor de la cámara. Lo encendí, ajusté el volumen y me preparé para lo que estaba a punto de ver. Al inicio, todo parecía normal. César desvestía a Bernardo con cuidado, probaba la temperatura del agua, lo colocaba gentilmente en la tina, conversaba con él, sonreía. Cualquier persona que viera apenas esa parte pensaría que era un papá ejemplar. Pero entonces, Bernardo salpicó agua, un gesto involuntario de bebé, y vi el cambio. El rostro de César se transformó. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión que nunca había visto antes. Era como si otra persona hubiera tomado el lugar de mi esposo. «No hagas eso», dijo. La voz baja y controlada, pero cargada de una rabia que me hizo estremecer. «¿Cuántas veces necesito decirte que no hagas eso?» Bernardo, claro, no entendía. Era apenas un bebé de pocos meses. Se movió en el agua, salpicando algunas gotas más, y fue ahí que pasó. César agarró sus bracitos con demasiada fuerza, dejando marcas instantáneas en la piel delicada. Lo sacudió, no violentamente como en las películas, pero con fuerza suficiente para asustar al bebé, para lastimarlo, todo el tiempo hablando entre dientes palabras crueles que nunca imaginé escuchar de él. «Lo haces a propósito, ¿no? Solo para irritarme, igual que tu mamá, siempre poniéndome a prueba, siempre desafiándome». Mi mano voló a mi boca, ahogando un grito. Era peor de lo que había imaginado. No era solo frustración momentánea, no era solo inexperiencia con bebés, era rabia calculada, era crueldad deliberada. Bernardo empezó a llorar, un llanto de dolor y miedo que partió mi corazón en 1000 pedazos, y eso solo pareció irritar a César aún más. «Cállate», siseó, apretando el brazo del bebé con aún más fuerza. «Cállate o va a ser peor». Fue el momento más difícil de mi vida. Cada instinto maternal gritaba para que corriera hasta allá, arrancara a mi hijo de esas manos crueles, gritara, luchara, hiciera cualquier cosa para protegerlo. Pero sabía que necesitaba la grabación completa, necesitaba pruebas irrefutables. Entonces, me quedé ahí viendo a mi hijo ser maltratado, sintiendo cada lágrima de él como un cuchillo en mi propio pecho, prometiendo silenciosamente que sería la última vez, que nunca más sufriría en manos del padre. El baño continuó por algunos minutos más, con César alternando entre momentos de rabia y periodos de falsa ternura, como si estuviera ensayando para cuando alguien pudiera estar observando. Finalmente, sacó a Bernardo del agua, lo envolvió en una toalla y salió del baño.
Apagué el monitor rápidamente y corrí a nuestro cuarto, fingiendo estar acostada con dolor de cabeza. Escuché a César entrar al cuarto del bebé, ponerle el pijama y acostarlo en la cuna. Después vino a nuestro cuarto. «Bernardo ya está dormido», dijo. «¿Cómo está tu cabeza?» «Un poco mejor», respondí, tratando de controlar el temblor en mi voz. «Creo que voy a tomar un baño caliente. ¿Puede ayudar?» César aceptó y volvió a la sala, encendiendo la televisión. Aproveché la oportunidad para ir al baño, no para bañarme, sino para recuperar la cámara. Con manos temblorosas, abrí el pequeño armario, tomé el equipo y lo escondí dentro de mi bolsa. Volví al cuarto, me vestí como si fuera a dormir y esperé. Necesitaba que César se distrajera completamente antes de hacer mi próximo movimiento. Después de cerca de 1 hora, cuando tuve certeza de que estaba absorto en el programa de televisión, fui al cuarto de Bernardo. Con el máximo de silencio posible, tomé al bebé dormido, algunas ropas, la bolsa con la cámara y me dirigí a la puerta de atrás. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme. Cada paso parecía una eternidad. Cada crujido del piso sonaba como un trueno a mis oídos. Pero finalmente logré salir de la casa sin ser notada. El aire fresco de la noche me golpeó como una bendición. Puse a Bernardo en el carrito que había preparado más temprano y dejado en el patio y empecé a caminar lo más rápido que podía sin correr para no llamar la atención. Las calles de Tlaquepaque estaban casi desiertas a esa hora. Caminé en dirección al centro, donde quedaba la delegación. Era una caminata de cerca de 20 minutos, pero esa noche pareció un viaje interminable. A cada esquina, a cada sombra, imaginaba a César apareciendo, descubriendo mi fuga. ¿Qué haría? ¿Sería capaz de lastimarme también? ¿De lastimar aún más a Bernardo? Esos pensamientos me daban energía para caminar más rápido, para apresurar el paso, aun cuando mis piernas empezaron a doler. Finalmente, divisé el edificio de la delegación. Las luces estaban encendidas y pude ver movimiento adentro. Claudio estaba ahí esperándome, como había prometido. La visión de ese lugar que representaba seguridad y justicia hizo que lágrimas de alivio empezaran a correr por mi rostro. Empujé la puerta con una mano, sosteniendo el carrito de Bernardo con la otra, y entré. El policía de la recepción me miró con sorpresa. No debía ser común entrar ahí tarde de noche, con un bebé dormido y lágrimas en el rostro. «Necesito hablar con el comandante Claudio», dije con la voz entrecortada. «Soy su hermana». El policía asintió y se levantó para llamar a mi hermano. Mientras esperaba, miré a Bernardo, todavía durmiendo pacíficamente. «Se acabó», susurré para él. «Mamá no va a dejar que nadie te lastime de nuevo». Claudio apareció enseguida, el rostro tenso de preocupación. Al verme, su cuerpo pareció relajarse un poco. «¿Lo conseguiste?», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. Asentí, sacando la cámara de la bolsa. «Está todo aquí, cada segundo». Tomó la cámara con cuidado, como si fuera la prueba más preciosa del mundo, y en ese momento realmente lo era. «Ven», dijo, guiándome hacia una sala privada. «Están seguras ahora». Ambas lo están. Mientras nos alejábamos de la recepción, escuché la puerta de la delegación abrirse nuevamente. Me volteé instintivamente y mi sangre se congeló en las venas. Parado en la entrada, con el cabello despeinado y el rostro contorsionado en una expresión que nunca había visto antes, estaba César. «Olinda», llamó, la voz extrañamente controlada, a pesar de la furia evidente en sus ojos. «¿Qué estás haciendo aquí?». Instintivamente, jalé el carrito de Bernardo más cerca de mí. Claudio inmediatamente se colocó entre nosotros, la postura firme, la mano discretamente cerca del arma en la funda. «César», dijo mi hermano con una calma que no combinaba con la tensión palpable en el ambiente. «Qué bueno que viniste. Estábamos a punto de entrar en contacto contigo». Vi la confusión pasar por el rostro de César, rápidamente sustituida por su máscara habitual de cordialidad. Pero ahora podía ver a través de ella,
Podía notar las pequeñas señales de falsedad que antes se me escapaban. ¿Entrar en contacto conmigo? ¿Por qué?, preguntó, dando un paso en nuestra dirección. Claudio hizo un gesto sutil y 2 policías que estaban en la recepción se acercaron, posicionándose estratégicamente cerca de César. «Necesitamos conversar sobre algunas preocupaciones que surgieron», respondió Claudio. Su voz profesional, casi impersonal. «Por favor, acompáñame a la sala de interrogatorio». César me miró el carrito con Bernardo y después a los 2 policías que ahora estaban a su lado. La comprensión empezó a nacer en su rostro. «¿De qué se trata esto?», preguntó, la voz todavía controlada, pero con un temblor de rabia. «Olinda, ¿qué les dijiste?». En ese momento sentí algo despertar dentro de mí. Ya no era más miedo, ya no era más confusión o negación. Era una fuerza que no sabía que poseía. La fuerza de una mamá determinada a proteger a su hijo. «La verdad, César», respondí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. «Solo la verdad». Su rostro cambió, entonces la máscara resbalándose completamente. Por un instante terrible, vi la misma mirada que le dirigía a Bernardo durante los baños. Fría, llena de rabia contenida. Era como mirar el rostro de un extraño. «No sabes de qué estás hablando», siseó. «Estás confundida, cansada. Vámonos a casa, podemos resolver esto». Dio otro paso en nuestra dirección, pero los policías fueron más rápidos. Cada uno sostuvo uno de sus brazos, no con violencia, pero con firmeza suficiente para dejar claro que no iría a ningún lado. «César Augusto Méndez», dijo Claudio formalmente, «estás siendo detenido para interrogatorio bajo sospecha de abuso infantil. Tienes el derecho de permanecer en silencio. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra en el tribunal». La expresión de César se transformó en algo que jamás olvidaré. Era una mezcla de shock, rabia y, lo que más me perturbó, una especie de alivio, como si una gran presión finalmente hubiera sido liberada. «No tienes pruebas», dijo, mirándome directamente. «Nadie te va a creer». Fue Claudio quien respondió, levantando la cámara que le había entregado. «En realidad, César, tenemos todas las pruebas que necesitamos. Justo aquí». César palideció, sus ojos fijos en la pequeña cámara. «Eso es ilegal», dijo, la voz casi un susurro. «No puedes filmarme sin mi consentimiento». «Eso será discutido con tu abogado», respondió Claudio secamente. «Por ahora, vamos a conversar en la sala de interrogatorio». Mientras los policías llevaban a César lejos, me miró una última vez por encima del hombro. Ya no había más rabia en sus ojos, solo un vacío que me hizo estremecer. Era como si ahora que la máscara había caído completamente, no hubiera nada por debajo. Claudio me guió a una sala diferente, más cómoda, con sofás en vez de sillas duras. Una policía mujer se unió a nosotros, presentándose como detective Berenice. «Sé que esta es una situación extremadamente difícil, señora», dijo gentilmente. «Pero necesitamos su declaración completa mientras los eventos todavía están frescos en su memoria». Asentí y empecé a contar todo desde el inicio. Los largos baños, las marcas que encontré, los cambios en el comportamiento de Bernardo, los sonidos que escuché a través de la puerta y por la radio, y, finalmente, la decisión de instalar la cámara. Mientras hablaba, Bernardo despertó en el carrito. Lo tomé en el regazo, meciéndolo gentilmente. Miró alrededor, confundido con el ambiente desconocido, pero no lloró. Parecía sentir que algo había cambiado, que estaba seguro. «¿Puedo ver las grabaciones ahora?», pregunté después de terminar mi relato. Claudio y la detective intercambiaron miradas. «No creo que sea bueno para ti ver eso nuevamente», respondió mi hermano. «Es evidencia ahora. Los especialistas la van a analizar». «Quiero ver», insistí. «Necesito ver con mis propios ojos para estar segura». Después de alguna duda, aceptaron. Un técnico fue llamado y las imágenes empezaron a ser exhibidas en un pequeño monitor. Fue tan doloroso como la primera vez, tal vez hasta más,
por estar viendo con otras personas presentes, por estar teniendo mi peor sospecha confirmada, no solo para mí, sino para el mundo. «Es suficiente», dijo Claudio después de algunos minutos, haciendo un gesto al técnico para apagar el monitor. «Tenemos todo lo que necesitamos». La detective Berenice se acercó, su rostro mostrando una mezcla de compasión y profesionalismo. «Señora Méndez, vamos a necesitar que un médico examine a su hijo para documentar cualquier lesión. Es procedimiento estándar en estos casos». Acepté inmediatamente. Cualquier cosa que pudiera ayudar a mantener a César lejos de mi hijo. Mientras esperábamos al médico, Claudio me informó sobre los próximos pasos. César sería mantenido bajo custodia durante la investigación. Un juez sería contactado para emitir una medida de protección, impidiéndole acercarse a mí o a Bernardo. El proceso legal comenzaría con todas sus complejidades. «¿Dónde vamos a quedarnos?», pregunté, súbitamente consciente de que no podría volver a casa. No a la casa que compartí con César, donde cada rincón ahora traía memorias dolorosas. «Pueden quedarse conmigo por ahora», respondió Claudio. «Tengo espacio suficiente y después veremos. Lo importante es que están seguras ahora». El médico llegó y examinó a Bernardo gentilmente, documentando cada marca, cada evidencia de lo que había sufrido. El bebé, sorprendentemente, no lloró durante el examen. Era como si sintiera que aquello era necesario, que era parte de su camino hacia la seguridad. Ya era casi de madrugada cuando finalmente salimos de la delegación. Claudio nos llevó a su departamento y por primera vez en semanas, tal vez meses, dormí sin miedo. Bernardo estaba en la cuna improvisada al lado de mi cama y Claudio montó guardia en la sala, como el protector que siempre fue. A la mañana siguiente, desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento, quedé desorientada, sin saber dónde estaba. Entonces, los eventos de la noche anterior volvieron como una ola y miré inmediatamente al lado donde Bernardo todavía dormía pacíficamente. Me levanté y fui a la cocina, donde Claudio ya estaba preparando café. Se veía cansado, como si no hubiera dormido mucho, pero sonrió al verme. «¿Cómo estás?», preguntó, sirviendo una taza de café para mí. «No sé», respondí honestamente, aliviada, asustada, culpable, todo al mismo tiempo. ¿Culpable? ¿Por qué? Por no haberme dado cuenta antes, por no haber protegido a mi hijo desde el inicio, por haber creído en la mentira que era César. Claudio puso la mano sobre la mía, su toque gentil, pero firme. «No te hagas eso a ti misma, Olinda. No tenías cómo saber. César engañó a todo el mundo, no solo a ti. Y cuando descubriste la verdad, actuaste. Eso es lo que importa». Sus palabras ayudaron, pero la culpa no desapareció completamente. Pensé que nunca desaparecería. Sería un peso que cargaría para siempre, un recordatorio constante para siempre estar atenta, para siempre proteger a quienes amo. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora empieza la parte difícil», respondió Claudio. «El proceso legal puede ser largo. Habrá declaraciones, audiencias, tal vez un juicio, pero estamos del lado de la verdad y tenemos pruebas sólidas. César no va a escapar de lo que hizo. Esa mañana tomé la decisión que cambiaría el rumbo de mi vida y de la vida de Bernardo. No volveríamos a Tlaquepaque, al menos no para vivir. Había demasiados recuerdos ahí, demasiado dolor. Necesitábamos un nuevo comienzo en un lugar donde nadie nos conociera, donde pudiéramos reconstruir nuestras vidas lejos de la sombra de César. Claudio me ayudó a encontrar un pequeño departamento en Guadalajara, no muy lejos de donde estaba destacado en esa época. En los meses siguientes, mientras el caso contra César seguía su curso lento en los tribunales, empezamos nuestra nueva vida. Conseguí un empleo en una tienda de telas similar a donde trabajaba antes y, lentamente, muy lentamente, empezamos a curar nuestras heridas. El proceso legal fue exactamente como Claudio predijo, largo, desgastante, a veces humillante. Tuve que revivir cada momento doloroso, responder a preguntas invasivas, enfrentar la mirada de César a través de la sala del tribunal.
Pero la evidencia era irrefutable. La grabación no dejaba dudas sobre lo que había hecho. César fue condenado, aunque la pena fue más leve de lo que esperaba. No fue a la prisión por mucho tiempo. El sistema judicial de la época no trataba el abuso infantil con la seriedad que merecía, pero fue suficiente para garantizar que se quedara lejos de nosotros. Y fue solo entonces, cuando todo terminó, que comprendí completamente la verdad. César nunca fue bueno conmigo por amor. Nunca me agredió, no porque me respetaba, sino porque tenía pavor de lo que mi hermano, el comandante, le haría si se atreviera. Era un cobarde y desquitó toda su maldad en el único ser indefenso de la casa. Mi hijo. Esta revelación fue amarga, pero también liberadora. Me permitió finalmente cortar los últimos hilos de sentimiento que todavía me ligaban a ese hombre y seguir adelante con mi hijo, con nuestra nueva vida. Y así comenzó nuestro largo camino de sanación en Guadalajara, lejos de las sombras del pasado, pero siempre protegidos por el hombre que había hecho una promesa a una niña asustada muchos años antes. Mi hermano Claudio, el protector silencioso que cumplió su palabra hasta el final. Los primeros meses en Guadalajara fueron difíciles. Bernardo, aún tan pequeño, parecía cargar las marcas de lo que había vivido. Despertaba llorando durante la noche, se estremecía cuando cualquier hombre se le acercaba y tardó un buen tiempo hasta sentirse cómodo en la tina nuevamente. Cada reacción suya era una puñalada en mi corazón, un recordatorio constante de que no lo había protegido como debía. Vivíamos en un departamento pequeño, apenas un cuarto y sala, pero era nuestro refugio. Las paredes amarillentas, el piso de madera que crujía, la ventana que no cerraba bien cuando llovía, todo aquello, por más sencillo que fuera, representaba nuestra libertad, nuestro nuevo comienzo. Claudio nos visitaba siempre que podía. Traía regalos para Bernardo, ayudaba con los gastos cuando el dinero escaseaba y me daba el apoyo emocional que tanto necesitaba. Sin él, no sé si hubiéramos logrado empezar de nuevo. Un día a la vez, Olinda, me decía cuando me veía desanimada. Eres más fuerte de lo que crees. César, cumpliendo su pena corta, intentó entrar en contacto algunas veces. Cartas, recados por conocidos en común, siempre con el mismo discurso de que estaba arrepentido, que había cambiado, que merecía una segunda oportunidad. Nunca respondí. Para mí, había muerto en el momento en que vi aquella grabación. El tiempo fue pasando. Bernardo empezó a caminar, a hablar, a desarrollar su personalidad. Era un niño dulce, sensible, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. A veces, cuando lo miraba jugando, era difícil creer en lo que había pasado, en cómo estuvimos cerca de perder todo. El cambio en nuestras vidas no vino de repente como un rayo, sino gradualmente como el sol naciendo después de una noche larga y oscura. Fueron pequeños cambios, pequeñas victorias que poco a poco fueron construyendo nuestra nueva realidad. El primer gran paso fue cuando conseguí un ascenso en la tienda de telas donde trabajaba. De simple dependienta, pasé a gerenciar el departamento de costuras y bordados. El salario mejor nos permitió mudarnos a un departamento más grande en un barrio más agradable de Guadalajara. Bernardo ganó su propio cuarto decorado con carritos y estrellas en el techo. Cosas sencillas, pero que para nosotros significaban tanto. Empecé a tomar un curso nocturno de administración en la escuela técnica de la ciudad. Bernardo se quedaba con una vecina, doña Ercilia, una señora viuda que lo trataba como un nieto. Estudiar después de tantos años no fue fácil, pero cada página volteada, cada examen completado era un paso lejos del pasado, hacia un futuro que estaba construyendo con mis propias manos. Fue durante ese curso que conocí a Laurival, un profesor de contabilidad. Era viudo, algunos años mayor que yo, con un modo calmado y paciente que pronto cautivó a Bernardo. Nuestra amistad empezó despacio, con conversaciones después de las clases, cafés ocasionales para discutir proyectos. Tardé en confiar, en permitir que cualquier hombre se acercara a mí o a mi hijo nuevamente. Un día, Laurival me invitó a cenar.
Dudé por días antes de finalmente aceptar. No sabía si estaba lista para eso, si algún día lo estaría. Antes del encuentro, fui a visitar a Claudio. ¿Qué opinas?, pregunté nerviosa. ¿Estoy cometiendo un error? Mi hermano pensó por un momento. No puedo responder eso por ti, Olinda, pero puedo decir que Lorival parece ser un hombre decente, y mereces ser feliz. Tengo miedo, confesé. No por mí, sino por Bernardo. ¿Y si estoy equivocada nuevamente? ¿Y si no sé juzgar el carácter de un hombre? Claudio tomó mis manos entre las suyas. No eres la misma persona que eras cuando conociste a César. Ahora sabes qué buscar. Sabes cuando algo no está bien. Además, agregó con una media sonrisa, verifiqué el historial de Laurival. Está limpio. Aquello me hizo reír y la risa fue como un alivio después de tanta tensión. Claro que Claudio habría investigado a Laurival. Era su naturaleza proteger, garantizar que estuviéramos seguras. La cena sucedió en un pequeño restaurante en el centro de Guadalajara. Fue una noche agradable, sin presiones ni expectativas. Laurival era buena escucha. Tenía un sentido del humor sutil y no hizo preguntas invasivas sobre mi pasado. Cuando me dejó en casa, se limitó a un beso en la mejilla y a la esperanza de vernos nuevamente. Nuestra relación creció lentamente, con respeto a mis límites y a los de Bernardo. Laurival nunca intentó reemplazar la figura paterna. Sabía que ese era un territorio delicado. En vez de eso, construyó su propia relación con mi hijo, basada en confianza mutua e intereses compartidos. Lo ayudaba con las tareas de la escuela, le enseñaba a jugar ajedrez, lo llevaba a pescar al río los fines de semana. Claudio, siempre vigilante, observaba esa aproximación con ojos atentos, pero hasta él terminó rindiéndose a la genuina bondad de Lorival. Creo que esta vez acertaste, me dijo después de una carne asada en familia donde Laurival había participado. El giro definitivo vino 2 años después de conocer a Laurival. César había cumplido su pena y estaba libre. Supe, por conocidos, que había vuelto a Tlaquepaque y estaba intentando retomar su vida. Esta noticia me dejó ansiosa, con miedo de que intentara encontrarnos, acercarse a Bernardo. Una noche, Laurival percibió mi inquietud. Estábamos sentados en el balcón del departamento. Bernardo ya dormía. «¿Qué está pasando, Olinda?», preguntó. «Pareces distante últimamente». Dudé. Nunca le había contado toda la historia, apenas fragmentos, lo suficiente para que entendiera que estaba separada y que había problemas en el pasado. Laurival nunca presionó por más detalles, respetando mi silencio. Pero esa noche algo dentro de mí decía que era hora de compartir todo. Y así lo hice. Conté sobre César, sobre los baños, sobre las marcas en el cuerpo de Bernardo. Conté sobre la cámara, sobre la huida nocturna a la delegación, sobre el proceso judicial. Mientras hablaba, las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero había también un extraño alivio en dividir esa carga. Laurival escuchó en silencio, su rostro pasando por varias emociones. Shock, rabia, tristeza. Cuando terminé, solo tomó mi mano y la apretó suavemente. «Gracias por confiar en mí con esto», dijo. «Debe haber sido muy difícil». No hubo juicio en su voz, no hubo lástima excesiva, ni promesas vacías de que todo estaría bien. Solo comprensión y respeto por lo que habíamos pasado, Bernardo y yo. «Estoy preocupada», confesé. «Ahora que está libre, tengo miedo de que intente encontrarnos». Laurival se quedó en silencio por un momento, como si considerara cuidadosamente sus próximas palabras. «Olinda», dijo finalmente, «no están solos en esto. Yo estoy aquí. Tu hermano está aquí, y hay medidas legales que podemos tomar para garantizar su seguridad y la de Bernardo». A la mañana siguiente, fuimos juntos a un abogado. Con su ayuda, conseguimos una orden de restricción permanente contra César. No podría acercarse a nosotros, entrar en contacto de cualquier forma o siquiera frecuentar los mismos lugares que solíamos ir. Fue también en ese período que Laurival me hizo una invitación que cambiaría nuestras vidas una vez más.
Estoy pensando en abrir mi propia oficina de contabilidad, dijo, y me gustaría que fueras mi socia. Quedé sorprendida. Pero todavía ni terminé el curso. Tienes un talento natural para la administración, Olinda, y tienes experiencia práctica gerenciando el departamento de la tienda. El diploma vendrá, pero tu conocimiento ya está ahí. Era una propuesta asustadora y emocionante al mismo tiempo. Significaba dejar el empleo seguro en la tienda, arriesgar nuestros ahorros en un negocio nuevo, confiar en que resultaría, pero también significaba independencia, crecimiento, la oportunidad de construir algo nuestro. Conversé con Claudio, que había sido promovido a mayor y ahora trabajaba en una unidad especial de la Policía Federal en Guadalajara. Me apoyó integralmente. Va a ser bueno para ti, Olinda, y para Bernardo también, ver a la mamá construyendo algo desde cero. Y así dimos un paso más en nuestro viaje de reconstrucción. La oficina empezó pequeña, en una sala rentada en el centro de la ciudad. Laurival cuidaba la parte técnica de la contabilidad, mientras yo administraba el día a día, lidiaba con los clientes, organizaba los procesos. Fue un trabajo arduo. Hubo días difíciles, noches de preocupación con cuentas por pagar, momentos de duda, pero también hubo victorias. Cada nuevo cliente, cada balance cerrado con éxito, cada elogio recibido, era una confirmación de que estábamos en el camino correcto. Bernardo, ahora con 7 años, observaba todo con ojos curiosos. A veces, después de la escuela, venía a la oficina y hacía sus tareas en una mesita que colocamos especialmente para él. Le gustaba ayudar con pequeñas tareas, engrapar documentos, organizar carpetas, atender el teléfono ocasionalmente. Era un niño listo, responsable más allá de su edad y un motivo de orgullo constante. Un año después de abrir la oficina, Laurival me pidió matrimonio. Fue una petición sencilla durante un picnic en el parque, con Bernardo jugando a la pelota en las cercanías. No hubo anillo caro ni grandes gestos, solo palabras sinceras sobre construir una vida juntos. Antes de responder, conversé con Bernardo. Tenía el derecho de opinar, de expresar sus sentimientos sobre tener un nuevo papá. ¿Qué opinas del tío Laurival?, pregunté, tratando de mantener la conversación casual. Bernardo pensó por un momento, con esa seriedad que a veces me sorprendía en alguien tan joven. Es buena onda, respondió finalmente. Nunca grita, ni cuando me equivoco en el ajedrez. Y te hace reír, mamá. Aquellas palabras sencillas, viniendo de un niño que había visto el peor lado de la paternidad, eran el mayor respaldo que podría recibir. Acepté la petición de Laurival y nos casamos en una ceremonia pequeña, solo con la familia y amigos cercanos. Claudio fue nuestro padrino y Bernardo llevó las argollas con un orgullo inmenso. Nuestra vida empezó a tomar forma, a ganar solidez. La oficina prosperaba. Ampliamos a un espacio mayor. Contratamos asistentes. Compramos una casa en un barrio residencial de Guadalajara, con un patio donde Bernardo podía jugar y un espacio para un huerto que pronto se convirtió en mi pasión. Fue en esa casa que recibimos la noticia que cerraría definitivamente un capítulo de nuestro pasado. César se había mudado a Baja California para trabajar en un banco allá. Estaba lejos, ya no representaba una amenaza. Podríamos finalmente respirar sin el peso constante del miedo. La liberación completa, sin embargo, vino de un lugar inesperado. Bernardo, ahora con 10 años, empezó a hacer preguntas sobre su papá biológico. Eran preguntas naturales para un niño de esa edad, pero que me llenaban de ansiedad. ¿Cómo explicar la verdad sin traumatizarlo nuevamente? ¿Cómo hablar sobre el hombre que lo había lastimado cuando era apenas un bebé indefenso? Claudio, siempre mi puerto seguro en tempestades emocionales, me aconsejó. Sé honesta, pero apropiada para su edad. Tiene el derecho de saber, Olinda, y es mejor que venga de ti que de otra persona. Con la ayuda de una psicóloga infantil, abordé el asunto gradualmente. No entré en detalles gráficos, pero dejé claro que su papá biológico lo había lastimado cuando era bebé y que por eso ya no formaba parte de nuestras vidas. Bernardo absorbió la información con una madurez sorprendente.
Hizo preguntas, expresó confusión y tristeza, pero también una comprensión precoz. ¿Fue por eso que nos mudamos acá?, preguntó. Sí, respondí, para empezar de nuevo en un lugar seguro. Se quedó en silencio por un momento, pensativo. El tío Claudio ayudó, ¿verdad? Por eso siempre está cerca. Sí, mi hijo. Tu tío Claudio fue nuestro protector. Siempre cumplió la promesa que me hizo cuando éramos niños, que nunca dejaría que nada malo me pasara. Bernardo asintió como si estuviera encajando piezas de un rompecabezas. ¿Y Lorival? Él es diferente, ¿no? Él nunca me va a lastimar. Nunca, afirmé, con la certeza que solo el tiempo y la convivencia pueden dar. Él te ama como un hijo. Aquella conversación, difícil como fue, trajo una nueva capa de sanación a nuestras vidas. Era como si, al traer el pasado a la luz, hubiéramos finalmente quitado su poder sobre nosotros. Bernardo empezó a llamar a Laurival papá, primero con duda, después con naturalidad creciente. Y Laurival, con lágrimas en los ojos, la primera vez que lo escuchó, lo abrazó con todo el amor que un padre puede tener. Nuestra historia de superación no fue construida en un único momento dramático, sino en miles de pequeños pasos valientes a lo largo de los años. Fue en la decisión de instalar una cámara aquella noche distante, sí, pero también en cada mañana que me levanté, cuidé a mi hijo y seguí adelante. Fue en el apoyo inquebrantable de mi hermano, en la bondad paciente de Laurival, en la resiliencia increíble de Bernardo. Y mientras observaba a nuestra familia reunida alrededor de la mesa del comedor, Bernardo contando animadamente sobre un proyecto de la escuela, Laurival escuchando con atención genuina, yo misma participando con una libertad que un día pensé que nunca más tendría, supe que el cambio estaba completo. Ya no éramos más definidos por lo que habíamos sobrevivido, sino por lo que habíamos construido a partir de las ruinas. El camino de víctima a sobreviviente y de sobreviviente a constructora de una nueva vida fue largo y muchas veces doloroso, pero cada paso valió la pena, porque nos trajo hasta aquí, a la paz que finalmente encontramos, a la familia que creamos, al amor que aprendimos a confiar nuevamente. Hoy, a los 73 años, mi vida en Guadalajara es un testimonio de que siempre hay esperanza, aún en los momentos más sombríos. Mi casita, que queda en un barrio tranquilo cerca del centro, es mi refugio y mi alegría. No es lujosa, pero tiene todo lo que necesito. Un jardín florido al frente, una cocina acogedora donde hago mis guisados y un portal donde tomo mi café de olla todas las mañanas. Como les conté, Laurival se fue hace 5 años de un infarto repentino. Fue una pérdida dolorosa después de casi 4 décadas de un matrimonio feliz y tranquilo. A veces, cuando estoy preparando el café de olla, todavía espero escuchar sus pasos en la cocina, su modo calmado de decir, «Buenos días, querida». Pero la vida sigue, y llevo conmigo los recuerdos buenos, el amor que compartimos, los años de compañerismo verdadero. Bernardo, mi niño, que hoy ya es un hombre de 49 años, vive en la Ciudad de México con su esposa Julieta y mis 2 nietos, Tadeo de 17 años y Laura de 15. Se graduó en Derecho y trabaja defendiendo niños y familias en situación de vulnerabilidad. Creo que las experiencias de su infancia, aun las que no recuerda conscientemente, moldearon su deseo de proteger a quien no puede defenderse solo. Es un orgullo inmenso ver al hombre en que se convirtió, íntegro, amoroso, un padre presente y dedicado. Cuando observo la relación de él con sus hijos, el cuidado y el respeto con que los trata, sé que logramos romper el ciclo. El pasado doloroso no se repitió. En vez de eso, se transformó en una fuerza para el bien. Mis nietos vienen a visitarme casi todos los fines de semana. Tadeo es un adolescente callado, estudioso, que le gusta ayudarme con el jardín y escuchar mis historias sobre los tiempos antiguos, como dice. Ya Laura es un huracancito de energía, siempre planeando algo, siempre con 1000 ideas. Ella me enseña a usar el celular y se ríe de mis dificultades con la tecnología, pero tiene una paciencia infinita para explicar todo de nuevo. Mis días tienen una rutina sencilla y sabrosa.
Despierto temprano, preparo mi café de olla y voy al portal a ver el día nacer. Después cuido del jardín. Tengo orgullo especial de mis dalias y de mis girasoles, que se quedan volteados hacia el sol como pequeños adoradores de la luz. Las mañanas de martes y jueves voy al grupo de manualidades de la iglesia del barrio, donde hacemos trabajos para bazares benéficos. Fue ahí que retomé el tejido, habilidad que aprendí con mi mamá y que ahora me da tanto placer y tranquilidad. Por las tardes, cuando no estoy tejiendo para vender en la feria o para regalarle a alguien, me gusta cocinar. Hago dulces y pasteles usando recetas de mi mamá, algunas tan antiguas que están amarillentas por el tiempo. El olor a canela y clavo tomando cuenta de la casa me trae de vuelta a la infancia en Tlaquepaque, a los momentos buenos, antes de todo lo que pasó. Claudio, mi querido hermano y protector, se jubiló de la Policía Federal como general. Vive a apenas algunas cuadras de aquí y me visita casi diariamente. A los 77 años, todavía mantiene la postura erecta y la mirada atenta de militar, pero sus ojos se volvieron más suaves con el tiempo. Nunca se casó. Dice que su misión en la vida era cuidar a su hermanita menor y a su sobrino, y que eso ocupó todo su corazón. No lo creo del todo, claro. Creo que el trabajo en la Policía Federal, especialmente después de que fue transferido a una unidad que lidiaba con crímenes contra niños, absorbió tanto de él que no sobró espacio para construir su propia familia. Pero nunca se queja. Dice que está feliz con las elecciones que hizo, con el impacto que tuvo en la vida de tantas familias a lo largo de su carrera. Cuando Claudio viene a visitarme, nos sentamos en el portal, tomamos café de olla y conversamos sobre todo y sobre nada. A veces recordamos nuestra infancia, los papás, los hermanos, los juegos sencillos de aquel tiempo. Nos reímos de las travesuras que hacíamos, de las veces en que me defendió de los abusivos en la escuela. Otras veces hablamos sobre el presente, los nietos, el jardín, las noticias del barrio, y rara vez, muy rara vez, hablamos sobre aquellos días difíciles que enfrentamos juntos. César se convirtió en un fantasma distante en nuestras vidas. Supimos hace muchos años que se casó nuevamente en Baja California. Tuvo otros hijos. No sé si cambió, si encontró alguna redención. No es algo que me preocupe más. Aprendí que no puedo controlar las acciones de otros, solo las mías, y elegí seguir adelante, sin el peso del odio o de la amargura. Las marcas de aquel tiempo todavía están en mí, claro. Hay momentos en que un ruido súbito me sobresalta, en que una puerta cerrándose con fuerza me hace saltar. A veces, cuando veo en la televisión casos de niños maltratados, siento aquel dolor antiguo resurgir, pero no dejo que esas marcas me definan o limiten mi capacidad de sentir alegría. Una de las mayores bendiciones de los últimos años fue reconectarme con la comunidad. Durante mucho tiempo después de los eventos con César, vivía aislada, con miedo de confiar, de abrirme para nuevas amistades. Pero poco a poco, especialmente después de que los nietos nacieron y me mudé a esta casa, empecé a involucrarme más con los vecinos, con el grupo de la iglesia, con las señoras de la feria donde vendo mi tejido. Doña Herminia, mi vecina de 81 años, se convirtió en una amiga querida. Vive sola, como yo. Intercambiamos comiditas por encima del muro que separa nuestras casas. Ella hace unas enchiladas con mole que son una delicia, y yo le correspondo con mi pastel de naranja con glaseado. Las tardes de domingo, cuando ninguna de nosotras tiene visita de la familia, jugamos cartas en mi portal apostando centavitos que nunca cobramos una a la otra. Don Heraldo, un señor viudo de 75 años que vende verduras en el mercado, siempre separa las mejores zanahorias y betabeles para mí. Para que la señora haga esa sopa que alimenta el alma, dice con una sonrisa gentil. No es romance. Somos apenas dos adultos mayores que encontraron consuelo en la amistad, en el cuidado mutuo que personas de nuestra edad entienden tan bien. Los niños del barrio les gusta pasar a mi casa después de la escuela para ganarse galletas caseras. Se sientan en los escalones del portal, cuentan su día, sobre las maestras y los compañeros. Escucho cada historia con atención,
sabiendo lo importante que es para un niño sentir que su voz importa, que alguien se interesa por lo que tiene que decir. Mirando hacia atrás, veo cuán largo fue el viaje que me trajo hasta aquí. De la niña soñadora de Tlaquepaque a la abuela tranquila de Guadalajara, pasé por valles oscuros y montañas luminosas. Conocí lo peor de la crueldad humana, pero también la más pura bondad. Aprendí que la vida no nos da garantías, solo posibilidades, y que nos toca a nosotros elegir qué hacer con ellas. Si hay una lección que me gustaría dejar para quien me escucha, es que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tuve que reinventar mi vida a los 24 años como mamá soltera de un bebé traumatizado en una ciudad nueva, sin dinero ni perspectivas claras. Fue asustador, y muchas veces pensé que no lo lograría, pero cada pequeño paso, cada pequeña victoria me llevó un poco más lejos del abismo. Hoy, cuando despierto y veo los pájaros en el jardín que planté con mis propias manos, cuando recibo el abrazo apretado de mis nietos, cuando siento el olor del pastel horneándose en el horno, sé que valió la pena. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, todo valió la pena para llegar hasta aquí. La vida me enseñó que nuestra historia no es definida por los momentos en que caímos, sino por cómo nos levantamos después, que la fuerza más poderosa no es la que destruye, sino la que reconstruye, y que aún en las noches más oscuras siempre hay una luz. A veces es apenas una pequeña llama de esperanza dentro de nosotros, pero si la protegemos y alimentamos, puede crecer e iluminar no solo nuestro camino, sino también el de otros que necesitan encontrar una salida de la oscuridad. Así fue como sobreviví, así fue como vencí, y así es como vivo hoy. Agradecida por cada mañana, por cada taza de café de olla en el portal, por cada flor que florece en mi jardín. Agradecida por haber tenido la oportunidad de ver a mi hijo crecer en seguridad, de conocer a mis nietos, de experimentar un amor verdadero y generoso con Laurival y, principalmente, agradecida por haber aprendido que, no importa qué tan rotos estemos, siempre es posible recoger los pedazos y construir algo nuevo y hermoso con ellos. Mis queridos que me acompañaron hasta aquí, compartí con ustedes una de las historias más difíciles de mi vida, mostrando cicatrices que muchas veces escondo hasta de mí misma. Si están viviendo una situación de abuso, sepan que no están solos. Puede parecer que nadie va a creer, que no hay salida. Yo me sentí así también, pero existen personas dispuestas a ayudar. Hay caminos hacia la libertad. El abuso nunca es culpa de la víctima. La única persona responsable es el abusador. Las señales muchas veces son sutiles y el abusador trabaja activamente para esconderlas. César mantenía una imagen pública perfecta. Solo en los momentos más privados su verdadera naturaleza se revelaba. Cuando sospechamos que algo está mal, intentamos negar, porque la verdad es demasiado dolorosa. Pero llega un momento en que no podemos huir más. Para mí, fue cuando escuché aquellos sonidos por la radio y vi las marcas en el cuerpo de mi hijo. Si están buscando valor, no necesitan hacer todo de una vez. Los pequeños pasos son importantes. Guardar dinero poco a poco, hacer un plan, buscar apoyo. Cuando huí aquella noche con mi bebé, tenía apenas lo esencial y la certeza de que mi hermano estaría ahí. Fue suficiente para empezar. No subestimen el poder de un único aliado confiable. Para mí fue Claudio. Para ustedes puede ser un familiar, amigo, vecino o profesional. Si no tienen ese apoyo cercano, existen organizaciones en cada país dedicadas a ayudar víctimas de abuso. El camino de la recuperación no es lineal. Hay altos y bajos, días buenos y malos. La sanación viene de muchas formas. Para mí vino por el trabajo, por la crianza de mi hijo, por el amor de Laurival y por la comunidad que construí. Vino también al romper el silencio y compartir mi historia. Hoy, a los 73 años, soy más fuerte que el trauma que sufrí. Elegí no dejar que me definiera mi vida. Cuando veo a Bernardo con sus propios hijos,
Tratándolos con amor y respeto, sé que rompimos el ciclo del abuso. Esta es nuestra mayor victoria. Si ya vivieron algo similar, sepan, es posible reconstruir. No importa qué tan rotos se sientan. No será fácil ni rápido, pero es posible. De la niña asustada de Tlaquepaque a la abuelita serena de Guadalajara, sobreviví tempestades que pensé que me destruirían. Y si conocen a alguien que pueda estar sufriendo abuso, estén presentes. A veces, todo lo que una persona necesita es alguien que crea en ella. El abuso prospera en el silencio. Cuando rompemos ese silencio, deshacemos su poder sobre nosotros. Mis queridos, si mis palabras tocaron su corazón, por favor, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita. Cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar que hay esperanza. Dejen también un comentario con la palabra protección para que yo sepa que llegaron hasta el final de esta historia tan difícil. Háganlo ahora, no esperen. Cada persona que alcanzamos puede significar una familia salvada, un niño protegido, una vida transformada. Que Dios los bendiga y proteja. Hasta el próximo encuentro con más historias de esta abuela que aprendió que la vida siempre nos ofrece una nueva oportunidad de florecer.